Buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua les damos la más cordial bienvenida a la Semana de Literatura 70 años de los gallinazos sin plumas, 1955, de Julio Ramón Ribeiro. A continuación, presentaré al doctor Luis Fuentes, quien disertará sobre Ribeiro, Luder, prosas y tentaciones. Luis Fuentes es egresado de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú en la especialidad de Administración de Materiales. Administrador de Empresas por la Universidad de Lima, magíster en Ciencias de la Comunicación y segunda especialidad en Ingeniería Informática en la Universidad San Agustín de Arequipa. Doctor en Literatura Peruana y Latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cursó estudios de teoría musical, ingeniería de sonido, lingüística aplicada, animación a la lectura, diplomado en corrección de textos y diplomado en literatura comparada en la Universidad de Piura. Ha publicado El archivo personal de Julio Ramón Ribeiro, 2006, Rugitus et Silentium, 2008, Mis críos, 2010, Apuntes de bitácora, Otros dichos de Luder, 2015, Gaspar de la Nada, 2019, Mayúsculos y minúsculos, cómic, ilustraciones y microtextos de Irreverencia Perucha, 2022. La jaula se ha vuelto pájaro, símbolos en la poesía de Alejandra Pizarnik, 2022. Y Erízase una vez, libro edificante seguido de breve colofón, 2023. Adelante, doctor Luis. Muy buenas noches, queridos asistentes a esta importante semana dedicada a nuestro más querido escritor, uno de nuestros más queridos escritores. Ante todo, quiero agradecer al comité organizador de la Academia de la Lengua por la invitación a participar en este homenaje a nuestro Julio Ramón Ribeiro. Dividiré esta ponencia en tres partes haciendo una breve reseña bibliográfica de cada libro para luego hacer un breve comentario y finalmente tratar de conectar, de engarzar una serie de aspectos que relacionan a estas tres obras, ¿no? Los dichos de Luder, prosas apátridas y la tentación del fracaso. Respecto a prosas apátridas, a la fecha se cuentan con 9 ediciones parciales y totales. Tusquets Editor, primera edición 1975, con 89 textos. Una segunda edición en agosto del mismo año, Prosas apátridas aumentadas por Milla Bartres, en el 78, con 150 textos. Una cuarta edición, Prosas apátridas completas, editada en Barcelona por Tusquets Editores, en febrero del 86 con 200 textos y posteriormente una edición de Mía Bartres con los mismos 200 textos, que ya es lo final, digamos, en 1992 y unas últimas ediciones en Seis Barral, Lima, agosto de 2006 y una edición española en la misma editorial en el 2007 y las últimas ediciones en 2014 por la editorial Planeta y 2019 en Seis Barral. Es el mismo Ribeiro, en el prólogo de este libro, quien se encarga de explicar el carácter muy particular que tienen estas prosas, al pertenecer a varios géneros y a ninguno. Señala Ribeiro también que la estructura obedece al modelo que Charles Baudelaire empleó en el Spelen de París, 1869. Inclusive el mismo Ribeiro ya vislumbra en una anotación de su diario del 19 de abril de 1956, casi 19 años antes de la primera edición de prosas, la posibilidad de llevar adelante mi librito, El cuaderno del insomnio, pequeños fragmentos escritos en noches de vacuidad y de desvelo, un poco dentro del espíritu del Spelen de París. Anteriormente, Baudelaire explica la particularidad también en el prólogo de su obra, manifestando que podemos interrumpir cuando queramos, yo en mi ensueño, usted en el manuscrito, y el lector su lectura, pues no someto la remisa voluntad de este al hilo interminable de una intriga innecesaria. Córtela en numerosos fragmentos y verá que cada uno de ellos puede subsistir por separado, esperando que alguno de esos trozos tenga la viveza suficiente para agradarle y entretenerle. Mientras confiesa que su obra, El Spelen de París,
emula la obra de Aloysius Bertrand, Gaspar de la Noche, Fantasías a la manera de Rembrandt y de Callot, 1842, refiriéndose a ella como inspiradores de sus propios poemas en prosa cuando persigue la ambición de conseguir una prosa poética y musical que, aunque sin ritmo ni rima, sea lo suficientemente flexible para ceñirse a los movimientos teóricos del alma, a las ondulaciones del ensueño y a los sobresaltos de la conciencia. Reconoce también Baudelaire una nueva espiritualidad en correspondencia a la vida moderna y al misterio de las grandes ciudades. Siguiendo esta tradición, tanto en la obra de Ribero como en la de Baudelaire, la ciudad figura como una constante tramoya, y muchas de sus prosas tratan de lo que Ribero va observando en la calle, algunas veces, como lo señala José Miguel Oviedo, desde su ventana como un observatorio de la existencia. El estilo vivaz y profundo, con una exposición clara y sobria, a pesar de la fragmentación temática, son verdaderas joyas que deleitan nuestro intelecto y nuestro espíritu con la riqueza de contenidos mientras llaman nuestra atención y motivan la reflexión sobre la apatía en la que se mueve el espíritu del hombre actual. Mario Vargas Llosa, acerca de este libro, nos dice: este es un libro inclasificable y marginal, compuesto sin designio preciso, al correr de los años en momentos de entusiasmo y desesperación, al sesgo de su trabajo de narrador. Tiene de diario secreto y de libro de aforismo, de ensayo filosófico y borrador de ficciones, de poesía y de tratado moral, pero es sobre todo un testimonio de prosa exacta e incitantes ideas sobre el propio Julio Ramón Ribeiro. Inclusive hubo un poco más allá al encontrar otras relaciones de este singular libro con el diccionario de ideas recibidas de Flaubert y en los carnets de Camus. Rescata el escepticismo del primero y la ferocidad en la descripción de las flaquezas humanas, el desprecio de la política y el cuidado de la forma artística del segundo. La elegancia, la sensibilidad depurada y un pensamiento que no está reñido con el amor a la vida, pues ve en ella, aunque carezca de finalidad y lógica, una maravillosa fuente de goce y plenitud. Julio Ramón Ribeiro, en sus prosas, se aleja de los personajes de sus cuentos y reflexiona sobre su propia vida, sobre su entorno más inmediato, sobre sus carencias y frustraciones, sobre sus truncos proyectos, sobre sus lecturas, sobre lo cotidiano y el grave existir de una manera crítica, especulativa, nihilista e irónica, mezclando prosa poética, páginas de diario, apuntes sueltos, borradores, aforismos y textos misceláneos, nos revela una lúcida acuarela espiritual, vital y de gran sustancia filosófica, apelando a una flexible organización artística, Julio Ramón Rivero, al mismo tiempo que va rescatando lo positivo de lo anárquico, nos muestra la riqueza del ritmo de su pensamiento a través de un todo orgánico, autónomo y atemporal, característica innovadora de estos breves textos. El uso del humor y la ironía es vital en la formulación del código ribeiriano, yendo más allá de las formas esquemáticas de los géneros y de los dogmas estilísticos. Ribeiro utiliza como una manera de expresión de los temas serios, utiliza la prosa eh, como una expresión de los temas serios y graves, pero no por esto carente de ironía y cargada de un finísimo humor negro, orientada a una exposición clara de su pensamiento. Ribeiro, al igual que Aloysius Bertrand, en el Gaspar de la Noche, cifra el valor de sus textos, aunque en buena medida descritos en la fusión de diferentes elementos, anécdotas u otras situaciones amalgamadas por su particular perspectiva. El común denominador de estos textos, a pesar de la forma etérea del género, es la intención de Ribeiro de dotarlos dentro de su brevedad de una intensidad y concentración que rebasa con creces lo meramente escrito. La lectura repetida de cada uno de ellos
nos dará una y varias veces, no una, sino múltiples posibilidades de interpretación y de lectura. Gabriel Josipovici, en La linealidad y fragmentación, lecciones de modernismo y otros ensayos, publicado en 1977, señala que, respecto a los textos fragmentarios, ¿no? Que el fragmento niega la comodidad de encontrar un centro, un solo significado, una verdad dicha, tanto en las obras artísticas como en el mundo. Lo que se hace más bien es devolver el sentido potencial de cada momento, de cada palabra, de cada gesto, de cada evento, al mismo tiempo de reconocer la importancia radical del proceso de creación y expresión de la propia vida. Los textos fragmentarios de Ribeiro se revelan como sustancia imprescindible de su muy particular cosmovisión, y su mirada aguda nos posibilita ver cual fin detenido, cuadro por cuadro, la riqueza intrínseca de cada uno de ellos, pero que producto del constante movimiento pierden su unicidad temporal, que es la base de la riqueza de cada uno de los etéreos y casi inexistentes cuadros con los que se compone nuestra existencia, pero que Julio Ramón sabe distinguir, deteniendo y describiendo él y en el momento preciso el milagro de la estética trascendental que rodea a todos nuestros actos. Él mismo aclara en la prosa 189, al manifestar que el artista de genio no cambia la realidad, lo que cambia es nuestra mirada. La realidad sigue siendo la misma, pero la vemos a través de su obra, es decir, de un lente distinto. Este lente nos permite acceder a grados de complejidad, de sentido, de sutileza o de esplendor que estaban allí, en la realidad, pero que nosotros no habíamos visto. Respecto a la fragmentación textual, Julio Ramón Ribeiro demuestra esta cualidad explicada por Charles Dubois respecto al sentido del fragmento, que es la capacidad preciosa de expresar en breves palabras y con claridad una idea, una emoción y un sentimiento. Un segundito. Vuelvo a leer. Respecto al sentido del fragmento, que es la capacidad preciosa para expresar en breves palabras y con claridad una idea, una emoción y un sentimiento. Si bien es cierto, Rivero ya nos tiene acostumbrados a lo largo de toda su producción a insertar en el curso de su desarrollo reflexiones breves y agudas, no creo que esta sea una posición o actitud moralizadora o aleccionadora que él pretenda tomar. No, yo creo más bien que la reflexión diaria de su vida, de sus experiencias y de la observación cotidiana hace que estas sentencias atraviesen de forma natural y casual todo el tramado de la producción, de su producción literaria. Ribeiro, ajeno a todo dogma y siempre reacio a vivir bajo los cánones de la vida gregaria, difícilmente comprometería su vocación de anacoreta asumiendo papeles de conducción ética, moral o de similar estofa. El carácter aforístico y la ironía de prosas apátridas de alguna manera lo emparenta con los dichos de Luder, cuyas ediciones a la fecha son las siguientes: Campodónico Editor, primera edición 89, segunda edición también en Campodónico en marzo del 92, tercera edición Editorial Lápiz 2014, cuarta edición Revuelta Editores 18 y una quinta edición en Caja Books 2024. Podemos citar una y más conexiones de orden temático entre dichos de Luder y prosas apátridas. En dichos de Luder, Ribeiro cierra el prólogo manifestando que los conceptos pertenecen al dominio público, solo las formas son privadas. Para retomar esta idea, ligeramente modificada en la prosa 131. Los conceptos pasan, las formas permanecen. Más adelante, en la página 37 de los dichos de Luder, Ribeiro escribe: la única manera de vivir muchos años es estando siempre un poco enfermo. Para en la prosa 195 escribir que mi supervivencia reside en haberme mantenido como hasta ahora en los umbrales de la salud. La prosa 199.
Lo que he escrito ha sido una tentativa por ordenar la vida y explicármela, tentativa vana que culminó en la elaboración de un inventario de enigmas. En dichos de Luder, página 43, es penoso irse del mundo sin saber, sin haber adquirido una sola certeza. Todo mi esfuerzo se ha reducido a elaborar un inventario de enigmas. Y así podemos hacer una lectura comparada entre las dos obras y nos vamos a encontrar con una serie de afinidades de ideas nucleares, digamos, ¿no? Expresadas con diferentes palabras, con diferentes sintaxis, con diferente, hasta llamémosle estilo, ¿no? Porque los dichos de Luder son muy aforísticos, muy precisos, muy cortos. En el caso de prosas apátridas, Rivero se extiende mucho más, ¿no? Desarrolla mucho más sus ideas, ¿no? Los dichos, la tentación y prosas son el resultado de una inmensa búsqueda que Ribeiro mantiene para observar, entender y darle un sentido a la realidad a través de su denodado trabajo con las palabras. Para ir cerrando esta primera parte, permítanme hacer una breve digresión. He de señalar la conmoción, realmente fue una conmoción que me cambió la vida, que me causó la lectura de la mítica edición de Tusquets 1986, ya con 200 textos completos en la prosa 97, año en que precisamente me graduaba de oficial en la Fuerza Aérea, ¿no? Leí aquella vez: somos un instrumento dotado de muchas cuerdas, pero generalmente nos morimos sin que hayan sido pulsadas todas. Así, nunca sabremos qué música era la que guardábamos. Nos faltó el amor, la amistad, el viaje, el libro, la ciudad capaz de hacer vibrar la polifonía en nosotros ocultas. Dimos siempre la misma nota. Esta prosa marcó, señaló y cambió mi destino, alentando búsquedas que me llevaron muchas veces por caminos que nunca imaginé recorrer. Defecto o virtud, mi falta de vocación o mi multiforme vocación nacieron en la lectura de esta lejana y maravillosa prosa, y Julio Ramón Ribeiro siempre me ha acompañado durante todos estos años en cada capítulo de esta interminable búsqueda. En realidad, esta prosa 97 es una filosofía de búsqueda, ¿no? De vida. Es, es 100% iluminadora, motivadora. Respecto a la tentación del fracaso, a la fecha se cuenta con 9 ediciones parciales y totales. La tentación del fracaso 1, diario personal, Jaime Campodónico. La tentación del fracaso 2, eh, Campodónico 1983, con una segunda edición en octubre de ese año. La tentación del fracaso 3, eh, Jaime Campodónico también en 1995. Después en un solo tomo por la editorial Seis Barral en 2023 y una segunda edición de la misma publicación en febrero del mismo año, y las últimas ediciones datan del 2015-2019 en Seis Barral, y el lanzamiento reciente, será una cuestión de meses, me parece, del tomo uno, que agrupa los tres volúmenes de los diarios entre el 50 y 1978, también en Seis Barral, augurando un segundo tomo con los diarios aún no publicados, ¿no? Ya muchos años se vienen hablando que hay 13 tomos o 13 cuadernos más que estaban en poder de la viuda. Parece que ya los han podido, digamos, conversar para poderlos publicar. Es por eso de que este tomo uno que ha salido este año augura esos segundos o tercer tomo, ¿no? Estos diarios se registran desde 1950, aunque Ribeiro reconoce haberlos iniciado desde finales de los 40, cuando Julio Ramón contaba con escasos 20 años, al inicio del año universitario, con unas ganas locas de abandonarlo todo, de perderlo todo. Aire melancólico que acompañará todas las páginas de este y los otros volúmenes que van desde abril de 1950 hasta diciembre de 1978. Estos diarios, escritos en sus tiempos libres o de árida actividad literaria,
aunque algunas veces llegó a ser su ocupación cotidiana y sobre todo escritos en el extranjero, hecho que posibilita una sensación de libertad que no lo otorga necesariamente el lugar de origen, donde mantener patrones de comportamiento que el entorno espera de los individuos muchas veces coactan la libertad y la espontaneidad. Son parte importante de la formación de Ribeiro como literato, ya que le permite objetivar no solo las reflexiones que más tarde lo llevarían a publicar prosas apátridas y dichos de Luder, sino también gran parte de su obra. Él mismo reconoce que la escritura de estos diarios pasó a formar parte de su actividad literaria, tejiéndose entre el diario y mi obra, lo dice, de ficción, una apretada trama de reflejos y reenvíos. Páginas de mi diario son comentarios a mis otros escritos, así como algunos están inspirados en las páginas de mi diario. El autoexilio permite a Rivero encontrarse consigo mismo. Claro está que esta aparente libertad ganada con la distancia ofrece aspectos que siempre inquietan y mortifican la cotidianidad de Rivero y lo ponen muchas veces en situaciones de necesidad y periodos de cierta penuria, pero al mismo tiempo le permiten explorar el mundo sin tener que encasillarse a lo que el medio social espera de él, a costa de la nostalgia, la añoranza y el sentimiento de desarraigo que se traslucen a través de varias anotaciones de los diarios. Ribeiro no solo es un atento lector de diarios, sino un estudioso del género. En sus artículos al respecto cita eruditamente los trabajos de muchos diaristas europeos, siempre haciendo una parte muy especial en el de Henry Frederick Amiel. Por por la parte peruana, Rivero, en un artículo de 1974, Dos diaristas peruanos, publicado en la Casa Sutil del 76, amplía el espectro de sus indagaciones acerca del diario y formula las siguientes hipótesis eh, acerca del porqué de la ausencia de los diarios en el marco literario peruano e hispanoamericano, indicando que existe una falta de tradición, poca capacidad introspectiva, conciencia inmadura de la propia persona, menosprecio por un tipo de obra que es generalmente póstuma, concepción machista de la literatura que hace considerar la redacción de un diario como una cosa de señoritas. En este caso, hace referencia a los que él denomina los semidiarios de José García Calderón y de Alberto Yochamovich. Sobre estos dos autores manifiesta la nulidad del primero respecto a su escaso valor literario y el muy relativo valor en el segundo. Es por este motivo, seguramente, por el cual Ribeiro, en sus palabras, cree inaugurar una forma de expresión literaria nunca utilizada en nuestro medio, al menos bajo la forma específica del diario del escritor. En el Perú no existen este tipo de obras, como tampoco existen, o muy raramente, en el ámbito de la literatura de la lengua española. Ribeiro conoce con detalle y precisión los alcances y la estructura de los diarios. En su artículo publicado en enero del 55 en el suplemento dominical de El Comercio titulado En torno a los diarios íntimos, da cuenta a un conocimiento cabal que le permite inclusive calificarse, sino como un erudito en un buen conocedor de la materia. Señala 4 elementos particulares de todo diario íntimo. 1. La cotidianidad, entendiendo este término en una acepción un poco elástica, como una suerte de periodicidad en las anotaciones. La veracidad, ya que es necesario admitir a priori que los hechos consignados en el diario son verdaderos. En el diario íntimo, el personaje central es siempre el autor, y su escritura no obedece a una trama preconcebida. La libertad de la composición, es decir, la casi inexistencia de una técnica específica del diario íntimo. El diario íntimo tolera todos los tonos y todos los estilos, y vendría a ser así como una sucesión periódica de vivencias expresadas en forma de fragmentos. El carácter inconcluso de este tipo de obras. Y es en este conocimiento donde nace su profunda vocación por este género, buscando orientar su diario
en lo que él reconoce debe ser el diario de un escritor, aunque reconoce el riesgo que esto implica en el sentido de que, cito, el diario del escritor, si bien puede servirle de soporte y complemento a la ficción, entraña también el riesgo de suplantar la obra potencial. Página a página, Ribeiro va afirmando su propia personalidad e identidad a través de lo que él denomina la disciplina autoimpuesta del artista que exige la constancia del yo, ya que sin el hilo conductor de la identidad, la obra del artista está condenada a quedar inconclusa. Para señalar más adelante que su diario le sirvió para salvar mi identidad de los avatares de una vida morosa, dispersa y vagabunda. Ribeiro se confronta con su diario, se analiza, se critica, se reprocha, se arrepiente, se da ánimo, se observa a través de su propio espejo, buscando una individualidad que lo separe de los otros, que lo haga único, que le permita no perderse en el mar de la vana existencia. Julio Ramón, a través de su diario, va construyendo su propio paradigma como en uno de los personajes de la película de Pedro Almodóvar, Todo para mi madre, donde explica que lo auténtico en una persona no es lo que uno es, sino el acercamiento diario al modelo que uno mismo se ha autoimpuesto. Ribeiro consolida la imagen del escritor que él mismo tiene de sí, un modelo en el que todos los rasgos de su personalidad se funden en armónica manera. Ricardo González Vigil ha resaltado dos fuertes lazos que enlazan fuertemente la obra de Ribeiro, la óptica autobiográfica y el trasfondo reflexivo. Y eso lo vemos en teatro, en sus ensayos, en sus crónicas, en sus novelas, y particularmente en estos tres libros, ¿no? La óptica autobiográfica y el trasfondo reflexivo. González Vigil señala que quien quiera profundizar en la obra cuentística de Ribeiro hallará páginas importantes en su diario y en sus prosas apátridas sobre su concepción de la literatura, su actitud estilística, sus opiniones sobre sus propios cuentos y novelas, sus preferencias estéticas, etc. La aguda reflexión del cotidiano vivir están presentes y atraviesan en altitud y longitud toda su obra. En muchas anotaciones de la tentación del fracaso, la distancia con prosas apátridas desaparece por completo y se tiende un puente común que refuerza ante nosotros la imagen ya consolidada de un Ribeiro reflexivo, analítico, un filósofo. Por ejemplo, en enero del 66, Ribeiro escribe: seres imperfectos viviendo en un mundo imperfecto, estamos condenados a encontrar solo migajas de felicidad. En 1970, sin fecha, un jabalí con la pezuña podrida, aullando en la floresta oscura, es menos digno de compasión que un hombre bajo el sol herido en el corazón con una herida invisible. Ese mismo año, sin fecha, todo va entrando en orden, las revoluciones se oficializan, se convierten en una conmemoración perfectamente reglamentada, los héroes en motivo de discursos y de retórica, los muertos en una corona de flores depositada ante la losa funeraria. El 20 de enero del 63 tenía el espíritu muy bien amoblado, pero daba la impresión que no había terminado de pagar los muebles. Y así podemos encontrar muchos aforismos en la tentación del fracaso, ¿no? Que naturalmente podrían integrarse en sus prosas. Entendemos la obra de Julio Ramón como un gran mosaico integrado por todos sus textos, que al integrarse entre sí en esa trama de sentidos concluyen en un gran y final sentido trascendental. Leer los diarios es descubrir sobrecogidos lo cerca que está Ribeiro de nosotros a través de esa densidad intemporal de su lúcida escritura. Para finalizar, eh, expongo algunos hechos e hipótesis que otros se encargarán de afirmar o de negar. Podríamos decir que Prosas apátridas y La tentación del fracaso son caras visibles de un cúbico y sólido producto literario al que podríamos y tendríamos que añadir toda la correspondencia publicada a la fecha en los dos tomos de Cartas a Juan Antonio, más la correspondencia y extractos en un total de
257 cartas de diferente extensión publicados desde julio del 65 a la fecha, ¿no? Hay una gran cantidad de cartas que publicó el diario El Sol, están debidamente registradas. Y, por supuesto, los dichos de Luder, y, por qué no, las más de 170 entrevistas y declaraciones publicadas en diferentes medios desde mayo de 1959 a la fecha. También están debidamente registradas. Completando este poliedro textual, podríamos fácilmente relacionar un sinnúmero de temas que aparecen reiteradamente en estas obras y que en muchos casos también alimentan y son parte de la producción literaria. Esto, lejos de desmerecer a Julio Ramón, con la advenediza crítica de copiarse a sí mismo, dota al corpus de su obra de una solidez que se grafica en el tramado y la fina textura de una representación y de su autorrepresentación a través de su escritura. Una lectura atenta con las debidas remisiones de referencias temáticas cruzadas y quizás la confección de un índice temático nos permitirá acercarnos de forma sistemática a la cosmovisión ribeiriana planteada en estos textos, además de, repito, ver cómo la óptica autobiográfica y el acto reflexivo son la constante en su producción literaria. En fin, ya Ribeiro consideraba que toda obra literaria es un continuo y lo más importante, al margen de los géneros, es el escritor. Ribeiro parece muy bien entender esto y esto se ve a lo largo de los tres libros que hemos mencionado, ya que manifiesta la distancia entre el verso y la prosa es en algunos casos inexistente, pues toda prosa sería inevitablemente un conjunto de versos. Y como proclama Mallarmé, la esencial filiación entre el verso y la prosa y la subordinación de ambas formas expresivas a un único concepto, el lenguaje. Ribeiro dispone magistralmente el orden de las palabras, aprovechando la plena capacidad expresiva y sonora, haciendo que éstas funcionen en el ritmo del texto como las notas dispuestas en el pentagrama de una partitura. Ribeiro desentraña la poética contenida en el hecho cotidiano, pero esta potencialidad intrínseca solo es develada por la perspicacia que sabe ver entre los intersticios de un hecho la unidad profunda y trascendental que subyace en todo. Es su mirada y su percepción lo que hace del hecho banal algo especial. Y es esta particularidad ribeiriana la que nos permite y nos remite a nuestro más profundo interior. Descubrimos un nuevo mundo que estaba oculto ante nuestros ojos, al mismo tiempo que nos redescubrimos a través de la reflexión sobre nuestra humana existencia y del reconocimiento del valor de nuestra individualidad para vivir en constante búsqueda en a nuestra más perfecta esencia espiritual. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Luis Fuentes por su interesante exposición y vamos a pasar a un tiempo de preguntas. Tenemos aquí dos preguntas. La primera de Gustavo Aliaga. Pregunta, ¿no existe en la literatura peruana precedentes de las prosas apátridas? Eh, Hay López Albújar, creo que tiene un libro, no recuerdo, me lo enseñaron alguna vez, eh, eran pensamientos cortos, eh, no que yo sepa con esa calidad poética, ¿no? No que yo sepa, porque lo que sí existe, como he manifestado, hay una tradición, no nos olvidemos que en la generación del 50 y antes, la influencia francesa era grande, ¿no? Entonces, eh, Rivero, gran lector de Baudelaire, lo cita muchas veces en La tentación del fracaso. Él se inspira en el Spellen de París y también, como manifesté, en el Spellen de París o Baudelaire se inspira en Aloysius Bertrand, ¿no? Unos 20 o 30 años antes. No podría afirmar ni negar la pregunta, la verdad. Listo. Justo Gustavo comentó algo más. Dice, se refiere, creo, a calderonadas. Me parece que sí, de López Albújar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo alguna vez lo leí. Tengo un amigo, Víctor Solís, que es muy bibliógrafo de literatura peruana. Me mostró alguna vez.
pero no he hecho una lectura comparada como para decir que es un precedente, ¿no? Pero en el caso de la prosa Zapatero Ribeiro se basa eh, en la influencia del Spelen de París, ¿no? Que hay una marcada influencia allí, ¿no? Hay un Bien, espíritu, sí. perfecto. Una segunda pregunta de Roxana dice, ¿Ribeiro en los diarios realmente visibilizó la realidad peruana o tenemos que considerar la ficcionalidad de su obra? No, yo creo que en el caso de los diarios de Ribeiro, es un diario realmente literario. No creo que sea un diario descriptivo de la realidad peruana. Ribeiro tenía una visión crítica de la política, ¿no? Pero hay que saber que en los años 50 que él comienza a escribir sus diarios, él tenía 31 años quizás, ¿no? Bastante joven, ya instalado en París, entonces veía tal vez la realidad nacional lejana o por diarios, ¿no? Lo que sí es un diario bastante literario. Tanto así que yo siempre he recomendado que debemos leer La tentación del fracaso leyendo desde el índice onomástico, ¿no? Porque eh, es más, ¿no? Rivero leyó a un autor norteamericano tan contemporáneo, entre comillas contemporáneo como eh, Charles Baudelaire, ¿no? Con una tendencia estética absolutamente distante a a lo que podríamos concebir como arte en la obra de Ribeiro, pero lo menciona a todos los clásicos, menciona a todos los eh, renacentistas, o sea, eh, eh, particularmente yo me he servido de la tentación del fracaso para iniciar una serie de lecturas de autores que desconocía por completo o que los había escuchado, pero que no les había dado el peso. Julio Ramón Rivero, a través de La tentación del fracaso, me ha dado la oportunidad de valorar y abrir nuevas sendas de lectura, ¿no? Sí, es un diario, yo diría, absolutamente literario, ¿no? Tenemos una pregunta más. Alex Romero dice, se ha dicho que Ribeiro cultivó una postura filosófica escéptica. ¿Esto Sí, se puede afirmar con sus diarios? sí, y sobre todo los dichos de Luder son absolutamente nihilistas, ¿no? O sea, la postura de escepticismo absoluto, ¿no? Ribeiro no cree en dogmas, no cree en ideologías, y sus personajes, inclusive en sus cuentos, ¿no? O sea, el, los, los idealistas siempre salen mal parados, ¿no? Acaban mal, ¿no? Son como las tragedias griegas donde los personajes muy idealistas terminan con la nariz estampada en el suelo. Los diarios, la tentación del fracaso, su mismo nombre revela el carácter nihilista, ¿no? Y en prosas apátridas también hay muy pocas prosas, pero no es un pesimismo, ¿ah? Hay que diferenciar bien lo que es el nihilismo y el escepticismo del pesimismo. No creo que Ribeiro haya sido un ser pesimista. Creo que era luminosamente, no desconfiado, sino no sé cuál sería otra palabra que escéptico, de no creer, ¿no? Que él manifiesta que para creer, primero hay que creer, hay que dudar, ¿no? O sea, la creencia viene de la duda, no viene de una fe sin ton ni son, ¿no? Y yo creo que las afirmaciones, si es que llegan a ser afirmaciones, nunca son sentenciosas, nunca Ribeiro y eso lo ha manifestado varias veces en algunas entrevistas, él no eh, manifiesta que el autor no es guía espiritual de nada, ¿no? Ni de nadie. Mm. Justo esto también comparte la respuesta con la pregunta de Rosa Rebasa, que dice que ¿por qué Ribeiro busca personajes indefensos y con sentido un tanto trágicos? Ah, sí, me parece interesante. En realidad, mm,
Yo creo que Ribeiro, la personalidad de Ribeiro, ¿no? Bastante anacoreta, o sea, sí le gustaba más o menos estar con amigos, pero él se sentía más estando entre sus libros y su tabaco, ¿no? Para poder escribir. Yo creo que justamente estamos celebrando en eh, un aniversario, ¿no? De la publicación de, de la primera edición de Gallinazos sin Plumas, y en el prólogo dice, ¿no? He dotado a los seres sin voz, ¿no? De una voz, ¿no? Lo que está escrito en el busto del Parque de Miraflores, él creo que encontró la posibilidad en su prosa, en su cuentística, de justamente expresar su punto de vista, no a través de los seres, a través de los seres de clase media desclasados, o a través de los personajes sin mayores oportunidades en el mundo urbano, ¿no? Algunos cuentos de, en el mundo andino, creo que ninguno selvático, creo que no, ¿no? Pero eh, creo que cada autor encuentra un grupo de personajes, encuentra un tópico y encuentra unos perfiles en los que se puede expresar mejor. Y creo que Rivero encontró en esos seres oscuros, sin palabra, como él dice, del medio ideal para canalizar su discurso, ¿no? Ujú. Tenemos dos preguntas más. Sí, por favor. Anderson consulta, ¿en qué medida la estética de la derrota que articula la narrativa de Julio Ramón Ribeiro puede interpretarse no solo como una respuesta existencial a la marginalidad individual, sino también como una forma sutil de crítica estructural al modelo de modernidad latinoamericana? ¿Y cómo se manifiesta esta tensión entre individuo y estructura en el uso de lo cotidiano como espacio simbólico en sus cuentos? Ya, allí hay varias preguntas. Podríamos, la primera parte, por favor. Eh, Claro, eh, ¿en qué medida la estética de la derrota que articula la narrativa de Julio Ramón Ribeiro puede interpretarse no solo como una respuesta existencial a la marginalidad individual, sino también como una forma sutil de crítica estructural al modelo de modernidad latinoamericana? ya. Sí, definitivamente, todo discurso es un antidiscurso, ¿no? O sea, un discurso que obedece a un canon deja de ser un discurso, vendría a ser la repetición de una doctrina, ¿no? En el caso de Ribeiro, yo creo que esa voz, eh, vamos a llamarlo en negativo y en positivo, ¿no? Para hacer una analogía con los colores, esa, esa, ese discurso en negativo, inclusive en sus cuentos, en negativo, en prosas, en negativo, el carácter nihilista irónico de Luder en negativo, y las prosas y el diario, la tentación del fracaso, o sea, del fracaso en negro, ¿no? Pero repito, no es un pesimismo, es una actitud, sí, como bien dice quien pregunta, es una crítica a lo establecido, es una crítica al sistema, es una crítica inclusive al canon, ¿no? A los diferentes cánones que hay, ¿no? Educativos, a los cánones sociales, a los cánones jerárquicos, a los cánones literarios. Entonces, claro que sí, y él creo que se siente tan víctima de esa antítesis que existe en la jerarquización de la sociedad que eh, no olvidemos que después del 29, el 55 publica su primer libro con 25 años, ¿no? Sí, 25 años, 55. Recién en el 80 y tantos comienza cierta estabilidad económica, ¿no? Al ser nombrado agregado cultural de la embajada peruana en Francia, y después a su regreso en el 94 y a sus últimos años. Entonces, él ha vivido siempre fuera del sistema, fuera del canon, ¿no? No solamente literario, sino ya los últimos años él
ha sido reconocido, su obra ha sido reconocida mayoritariamente, ¿no? Con ediciones en España, con ediciones ahí. He tenido la oportunidad de ver ediciones italianas, francesas, españolas, holandesas, cubanas, venezolanas, chilenas, mexicanas, de su obra, ¿no? Estadounidense también. Entonces, fue muy traducido ese Julio Ramón Rivero, pero ya a las proximerías de su vida, ¿no? Entonces, sí, yo creo que toda su obra en sí es una antítesis, ¿no? Del discurso del sistema, ¿no? Claro que sí, claro que sí, Mm. claro que sí. La segunda parte de esta pregunta dice, ¿cómo se manifiesta esta tensión entre individuo y estructura en el uso de lo cotidiano como espacio simbólico en sus cuentos? Nos hemos olvidado el sistema. A ver, parece, parece que el tiempo, que antes había más tiempo, ahora parece que el tiempo corre mucho más rápido, y es justamente porque la cotidianidad se ha vuelto mucho más ligera en tanto en cuanto hay más cosas que hacer, ¿no? Y vemos menos, o sea, creemos que vemos más porque se nos presentan más imágenes frente a nosotros en todo aspecto, pero vemos menos, hemos perdido esa capacidad. En una parte de la exposición que he hecho, eh, manifiesto de que Ribeiro tiene la capacidad lúcida de ver entre los intersticios de la realidad. Él se detiene, como si fuera una película, él hace un stop en la cinta, ¿no? Y ve cuadro por cuadro. Entonces, si tenemos esa capacidad de detenernos y observar y reflexionar en el cuadro por cuadro, definitivamente nuestra capacidad de interpretación, de vida se enriquece, ¿no? Entonces, claro que sí, yo creo que esa visión fragmentaria, esa visión en negativo nuevamente, eso es una metáfora, digamos, no es pesimismo, sí le brinda a Rivero esa capacidad de observar la realidad desde un ángulo con el que nosotros nos identificamos. ¿Por qué? Porque estando frente a nosotros esa realidad no la vemos. Ribeiro es quien nos presta su lupa y nos dice, mira, y nosotros vemos. Pero él no nos dice cómo debemos mirar, simplemente nos facilita una ventana por la que podemos ver la realidad, ¿no? Esa es la gran importancia de su obra, creo yo. Claro. Listo. Mauro Villafuerte consulta también. ¿La concepción del mundo ribeirediano aún se mantiene vigente en cuanto a lo social y peruano? Siempre, yo creo que cada día más. Ahora con una sociedad mucho más fragmentada, los personajes, o sea, yo creo que si Ribeiro seguiría viviendo, tendría que tener una escuela de ribeirianos para poder escribir toda la realidad actual, ¿no? Las cosas suceden cada vez más a prisa, este, y las individualidades se vuelven más caracterizadas, ¿no? Más, ¿cómo podríamos decir? Individuales fragmentarias con especificidades más detalladas, ¿no? Entonces, yo creo que Rivero encontraría en este mundo de 2025 muchísimo más personajes, ¿no? Personajes más ricos, diría yo, ¿no? Personajes mucho más profundos, pero mucho más melancólicos, mucho más vacíos, muchos más solitarios, muchos más al borde del colapso y del suicidio, ¿no? Claro que sí, estamos viviendo una época muy desarraigada en la familia, eh, no quiero hablar así, eh, moralistamente, pero sí, hay bastante desarraigo, ¿no? Bastante desarraigo y demasiada individualidad, pero esa individualidad no nos está dando un sustento eh, armónico de vida, digamos, ¿no? Creo que Ribeiro,
escribiría mucho más ahora, ¿no? Tendría mucho más material que escribir. Sí, claro que sí. Ujú. Ok, Edgar Silva pregunta, ¿hace una distinción Ribeiro entre el diario íntimo y el diario literario? De ser así, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? En realidad no, no nos olvidemos que el diario de Julio Ramón, él va tallando una figura literaria, él va escribiendo y se va tallando con esa escritura, ¿no? O sea, él va construyendo un personaje. Rivero es o sea, en el diario, particularmente en el diario, Rivero es su propio personaje, o sea, él va creando sus vivencias que las vuelve, digamos, aventuras y va, enriqueciendo su personaje, ¿no? Hay como 3 páginas que Rivero le dedica a Charles Bukowski, están en las últimas páginas. Y Charles Bukowski hace lo mismo, ¿no? La obra de Charles Bukowski es una obra autobiográfica y él también se va construyendo en lo que va escribiendo. Él va siendo el personaje que se va describiendo. En el caso de La tentación del fracaso, es un diario absolutamente es una interesante pregunta, porque es íntimo, pero que se fusiona naturalmente en la realidad. No nos olvidemos que Rivero es un literato nato, ¿no? Rivero no necesitó estudiar literatura, ¿no? Rivero es un escritor que nació para escribir, ¿no? Su escritura está en las venas, entonces, es íntimo, sí, es íntimo totalmente, pero esa intimidad lo revela en toda su desnudez literaria, ¿no? Y, digamos, inversamente, si lo vemos como un diario literario, también lo desnuda en toda su intimidad. O sea, es el yin y el yang, ¿no? Literatura e intimidad en Rivero, yo me atrevería a decir que es lo mismo, ¿no? Una excelente pregunta, sí. Perfecto, muy bien. La última ya para cerrar, dice, ¿en qué cánones se basa Ribeiro para clasificar la tipología de sus cuentos? Natalie Sánchez pregunta. Buena pregunta. Mm, mira, eso sí tendría que contestarlo un especialista en Ribeiro, pero Ribeiro, él tiene un canon personal. Todos los escritores creo que tienen o tenemos un canon que viene de las lecturas, ¿no? Entonces, él fue un gran lector de la literatura alemana, francesa, rusa, ¿no? Por ejemplo, de Francia, Chekhov, creo que leyó todo, Maupassant, leyó, eh, qué más que recuerde? Eh, Menciona, no sé, yo creo que tarea para todos sería ver en el onomástico ¿cómo se llama? De la tentación del fracaso, a qué cuentistas menciona, ¿no? ¿A qué cuentistas menciona? Ahí podríamos hacer una relación y si los menciona, podríamos inferir que ese es el canon básico de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Sí, pero leyó, como le digo, a Bukowski, ¿no? Bastante moderno para lo que él acostumbraba a leer o por lo menos mencionaba siempre, ¿no? Ujú. Listo, doctor. Palabras finales para ya concluir estos No, yo cuestiones. les agradezco a todos ustedes, les agradezco a la academia, le agradezco al doctor Antonio González Montes por la invitación, la excelente organización. Rivero es un personaje que no va a pasar de moda, que necesario ahora más que nunca para activar, incentivar, motivar nuestra actitud crítica ante nuestra sociedad. Y espero que todos los que estén hayan participado en esta conferencia sean jóvenes, menos de 30 años, confío en esa generación mucho, ya los que estamos casi de salida, tal vez no hicimos lo que debimos hacer, pero confío en que la posta viene con fuerza y yo creo que
Ribeiro y los grandes escritores peruanos, que tenemos grandes escritores peruanos, siempre nos van a iluminar y nos van a alentar. Perfecto, muchas gracias, doctor Luis Fuentes. Gracias a todos, compañeros. De esta forma, damos por concluido el primer día de la Semana de Literatura, 70 años de Los Gallinazos sin Plumas, de Julio Ramón Ribeiro. Los esperamos el día de mañana. Muchas gracias por su asistencia y buenas noches. Gracias.